Con su permiso, Presidenta, le saludo nuevamente con mucho afecto. Nos dice Hans Jonas en su obra El principio de la responsabilidad, que solo quien tiene responsabilidad puede actuar de manera irresponsable. Bajo esta idea, se puede decir que el conductor que decide manejar de forma temeraria actúa con ligereza en lo que a sí mismo respecta, pero actúa con irresponsabilidad si con ello pone también en peligro a otros. Por ende, esta conducta no se puede considerar como una atenuante de la pena. Así pues, la responsabilidad penal es toda acción considerada como delito por el marco jurídico vigente, más allá de que la persona que lo comete lo conozca o no, dado que ello no lo exime de culpa, la cual definirá el juzgador atendiendo a las condiciones del caso. La teoría jurídica clásica señala que la responsabilidad es fruto del libre albedrío, pero ¿cómo se determina la responsabilidad penal? Es muy sencillo. Tiene responsabilidad penal quien comete un delito, no quien piensa cometerlo. Por lo tanto, la ley penaliza la acción, no la intención. De manera general, las acciones viales relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas o bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o psicotrópicos constituyen un grave problema de salud pública en nuestro país y se asocian con comportamientos de alto riesgo para la ciudadanía, tales como la conducción temeraria a exceso de velocidad o el uso de distractores durante la conducción del vehículo que pueden causar daños que van desde los materiales hasta las lesiones y, en el peor de los casos, la muerte. En este sentido, si bien los accidentes de tránsito se producen sin la intención de dañar la integridad física o las pertenencias de las personas, se debe reconocer que la conducción de un vehículo requiere de ciertas destrezas, pero sobre todo de responsabilidad, ya que cuando se abandonan las precauciones normalmente tomadas para la realización de esta acción, se produce un daño fatal. Ante ello, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el documento titulado Estadísticas a propósito del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tránsito, emitido en noviembre de 2022, refiere que durante el año 2021 en nuestro país se reportaron 340.415 accidentes de tránsito. Este mismo documento da cuenta que el total de las víctimas muertas y heridas que se registraron en accidentes de tránsito fue de 86.867 personas, siendo los días con mayor número de personas muertas y heridas los domingos, sábados, lunes y viernes respectivamente. Es decir, los fines de semana es cuando más accidentes viales se producen. De esta cifra, es importante mencionar que el estado de Michoacán se sitúa por encima de la media nacional de personas fallecidas y lesionadas en accidentes de tránsito. En este sentido, se debe decir que el conducir en estado de ebriedad o bajo el efecto de bebidas embriagantes, estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie prescripción médica, es por sí una conducta sancionada administrativamente, independientemente de que las personas detrás del volante causen daños a los bienes, lesione la integridad física de las personas o provoque su muerte. Por ende, no existe ningún reglamento de tránsito que permita la conducción de vehículos bajo los influjos de cualquier tipo de droga. Por el contrario, se establecen sanciones como el arresto hasta la pérdida de la licencia de conducir. En general, cuando un conductor provoca un accidente en estado de ebriedad o bajo el influjo voluntario de algún estupefaciente, psicotrópico o otra sustancia que produzca efectos similares o que afecten sus facultades psicomotrices, es responsable de todas las lesiones y los daños a los bienes que se produzcan como consecuencia de operar el vehículo de manera imprudente, por no estar a cabalidad en sus sentidos. Caso contrario, de aquellas personas consideradas como inimputables por presentar síntomas asociados con alguna condición clínica que afecte sus facultades mentales, misma que las llevan a no ser responsables de sus actos al no tener la capacidad para comprender el significado del hecho. Sin embargo, en el caso que nos ocupa no es así, ya que quien comete un delito por hechos de tránsito bajo los influjos voluntariamente adquiridos del alcohol o cualquier otro enervante que produzca una alteración psicosomática que le impide realizar ciertas actividades, sabe claramente que esa condición lo puede llevar a causar un daño y aún así decide conducir.
En esta tesitura y con el objetivo de disminuir los siniestros viales asociados con el consumo de alcohol, algunos gobiernos municipales, de manera atinada, han considerado en sus normativas municipales la implementación de operativos de alcoholimetría, con el propósito de coadyuvar a reducir de manera significativa los accidentes de tránsito, estableciendo sanciones administrativas los infractores de estas normas. Ejemplo de ello es que en la capital del estado ha reportado una disminución de un 30% de los mismos desde su implementación. De ahí que uno de los propósitos de esta reforma sea el corregir una antinomía entre los artículos 135 y 137 del Código Penal para el Estado, ya que el primero de ellos establece como circunstancia calificativa para el homicidio o las lesiones cuando el sujeto activo se encuentre en estado de alteración voluntaria. Y el segundo establece que cuando el sujeto activo conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, será acreedor a una disminución de las penas previstas para los delitos de homicidio o lesiones culposas. En este contexto, podemos observar que el texto actual del artículo 137 va en demérito del interés social y contraviene disposiciones de orden público, además de establecer de manera injustificada una condición de ventaja a quienes cometen homicidio o lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular, pues no solo supone una prerrogativa a quienes causan daños al conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, sino que además cuando el sujeto activo no auxilia a la víctima o se dé a la fuga, puede también ser sujeto de disminución de las penas previstas para el homicidio o las lesiones simples, lo cual es contrario a lo dispuesto por el artículo 153 del mismo ordenamiento, el cual establece como conducta punible la omisión de asistencia de quien de manera culposa o fortuita lesione a una persona y no le preste auxilio o solicite la asistencia debida, pudiendo hacerlo. Es por ello que las disposiciones referidas en los artículos 137 y 232, que establecen una considerable disminución de las penas a quienes de manera irresponsable pongan en peligro la vida y la salud de las personas o les provoque un daño en sus pertenencias, deben dejar de ser parte del marco normativo vigente, ya que no existe razón legal que justifique tal cortesía legislativa. Por su atención, muchas gracias.